Hoy vamos a analizar cuál es el papel que cumple o que debe cumplir el polígrafo dentro de un proceso de selección, si está bien utilizarlo o no, desde algún aspecto, digamos, legal y un aspecto psicológico. Entonces, empecemos a entender algo. ¿Cómo funciona el polígrafo? El polígrafo es un aparato que se instala en distintas partes del cuerpo de una persona para medir una serie de reacciones fisiológicas. Mide la sudoración, mide la tensión arterial, mide la respiración y el reflejo electrogalvánico de la piel. Entonces, todas estas reacciones juntas nos podrían dar la hipótesis de que alguien nos está mintiendo. Es decir, si la persona tiene cierta cantidad de reacciones en una intensidad especial, con una frecuencia especial, entonces se concluye que la persona está mintiendo. De ese modo, más o menos es que funciona el polígrafo, pero aquí cabe anotar algo. No es que el polígrafo tenga una luz o una alarma que nos diga alguien miente. No. Lo que ocurre es que el polígrafo va registrando los cambios corporales y estos van pasando a una gráfica. Y la gráfica es interpretada por una persona experta en el manejo del polígrafo. Entonces, estamos haciendo algo muy parecido a lo que se hacía antes, mirar ciertas reacciones, ciertas conductas de la persona y luego las interpretamos de manera global para tomar la decisión o para decir si alguien está posiblemente diciendo mentiras o no. Entonces el primer punto que hay que tener en cuenta es que no es que sea un aparato que nos detecta las mentiras en nuestro cuerpo, no es un aparato que diga si alguien miente o no, es un aparato que va recogiendo información de nuestras reacciones fisiológicas y una persona toma esa información y concluye si la persona está diciendo mentiras o no. Sobre este tema hay varias discusiones a nivel psicológico, porque lo que se ha encontrado es que las reacciones que mide el polígrafo también se pueden presentar en otras circunstancias y no son específicas o no son exclusivas de la conducta de engaño. Es decir, cuando vamos a la prueba de un polígrafo, estamos ansiosos porque puede ser un proceso de selección o porque nos están culpando de algún delito. Nos llevan a una cámara o un cuarto especial, nos conectan una serie de sensores en el cuerpo y todo esto puede generar en la persona otras reacciones de nervios, unas reacciones relacionadas con la expectativa que tiene la persona sobre la situación, pero no necesariamente esas reacciones corresponden a una mentira. En los estudios desde la psicología se ha encontrado que hay una controversia muy grande y en muchas ocasiones no se ha tomado en cuenta el polígrafo como una prueba eficiente para la detección de mentiras. Y esto ya de por sí es problemático. Es problemático que haya tantos estudios contradictorios y como la evidencia lo que nos dice es que no es tan efectivo como nos lo pintan. A nivel legal hay que tomar varios puntos de vista. El primero es que la Corte Suprema de Justicia no ha aceptado aquí en Colombia el polígrafo como una prueba admisible dentro de un proceso legal. Es decir, que el polígrafo, si bien se puede utilizar en procesos de selección, no se puede utilizar en procesos disciplinarios o en procesos penales. De hecho, al Ministerio de Trabajo se le han hecho algunas consultas donde se le ha preguntado, oiga, ¿se puede utilizar el polígrafo en procesos de selección? Y lo que ha hecho el ministerio es, pues como no está prohibido, está permitido. Es decir, no hay una reglamentación que prohíba a las empresas utilizar el polígrafo en los procesos de selección y está bien utilizarlo, pero no se puede utilizar en procesos ni disciplinarios ni en procesos legales. Esto es porque la Corte ha mirado que hay muchas dificultades en el proceso, en la forma como se utiliza esta prueba y también porque en ocasiones por las preguntas que se hacen dentro del polígrafo se podría estar atacando la dignidad de la persona y otros derechos fundamentales en el procedimiento que se hace. Entonces yo aquí en la caja de descripción voy a dejar algunos artículos muy interesantes donde ustedes pueden ahondar frente a lo que ha dicho la Corte Suprema, lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, para que ustedes también vayan tomando sus decisiones frente a este tema. Ahora bien, volviendo a los procesos de selección,
Generalmente un buen proceso de selección tiene varias fases. Tiene una entrevista en la cual yo conozco a la persona, converso con ella, le hago algunas preguntas y voy evaluando algunas competencias. También le puedo hacer unas pruebas psicotécnicas para conocer otros aspectos como la personalidad, como la forma en que la persona se desenvuelve frente a ciertos problemas. Puedo también hacer un estudio de seguridad en el cual verifico que la documentación sea real, los datos que ha dado la persona sean veraces, y también puedo hacer una visita domiciliaria. Con la visita domiciliaria, conocer las condiciones en las que vive la persona y saber si realmente vive donde dice que vive. Entonces, ¿para qué el polígrafo? Es, desde mi punto de vista, la pregunta clave. Si yo ya hice unas pruebas de conocimiento, unas pruebas psicotécnicas, ya le hice entrevista a la persona, ya hice un estudio de seguridad, ya corroboré la información que me ha dado, ya sé que cumple las competencias, ya sé que es una persona que podría desempeñarse bien dentro de la organización, ya le hice el examen médico. ¿Cuál es la finalidad en últimas del polígrafo? ¿Qué es lo que yo voy a preguntar en el polígrafo que no lo pueda hacer mirando los otros resultados del proceso de selección? Ahí es donde yo personalmente considero que no es necesario el polígrafo dentro de un proceso de selección. Porque entonces yo voy a entrar a hacerle preguntas, y es lo que la Corte ha dicho que hay que tener mucho cuidado, porque yo empezaría a hacerle preguntas como si ha robado, si ha consumido drogas, si ha sustraído información de una empresa, pero la persona no tiene derecho a hacer un proceso en el cual pueda controvertir los resultados. Es decir, alguien puede decir que en una prueba de polígrafo salió que mentí, por ejemplo, yo mentí cuando dije que no había robado nada. Y puede que eso me haga caer el proceso, porque ese es el otro error. Si a alguien le va mal el proceso en la fase de polígrafo, se cae todo el proceso. Así como que se borrara todo lo demás, todo lo que se ha investigado de la persona. Y la persona tampoco tiene derecho a controvertir eso que está diciendo la prueba o la interpretación del polígrafo. Yo tengo derecho a poder decir, oiga, espere, pero me están acusando de algo. Bueno, y con esto simplemente quería dar una opinión, una mirada sobre el uso del polígrafo. No sé qué piensen ustedes de esto. Cuéntenme si han estado en procesos de selección en los que haya utilizado polígrafo, cómo fue su experiencia, y nos vemos entonces en el próximo.